Hola y bienvenidos al presente video sobre nuestra materia legislación mercantil y societaria. En la presente clase vamos a hacer un repaso respecto a los procesos que tenemos que seguir al momento en el que se quiere hacer el cierre de una compañía. Dentro de todo lo que fue el primer parcial, se había conversado respecto a los procesos que se siguen que se siguen principalmente para crear una compañía, identificando los diferentes tipos de sociedades mercantiles o compañías que reconoce nuestra legislación. Se había visto entonces que hay 6 tipos de compañías, ¿no? De esos 6 tipos, los más comunes son la compañía anónima, la compañía de responsabilidad limitada o la sociedad por acciones simplificada, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el dentro del primer parcial, se ha estudiado los procesos que se siguen para crear o para constituir una compañía. La intención, por contrapartida del segundo parcial, es analizar, en cambio, en lo que tiene que ver con la parte de legislación societaria, con los procesos que se siguen para cerrar una compañía, ¿no? Y esos procesos, pues, básicamente, cuando vamos a cerrar una compañía, vamos a tener que seguir 3 pasos principales, ¿no? Estos 3 pasos están expuestos dentro de esta lámina, son la disolución de la compañía, es el primer paso, luego la liquidación y posteriormente la cancelación de la compañía. Son entonces 3 procesos que vamos a seguirlos de forma secuencial para poder dar por finalizada, dar por terminada una compañía, ¿no? ¿Cuál es la característica o en qué consiste la disolución? Bueno, recordarán que cuando dentro de los primeros temas que se veían cuando es la formación o la constitución de una compañía, yo hacía bastante énfasis en el hecho de que cuando constituimos una compañía estamos creando una persona jurídica, que esa persona jurídica al ser un sujeto de derecho tenía todos los atributos tal cual como si se tratara de una persona natural. Es decir, tenía, por ejemplo, un nombre, una nacionalidad, un domicilio y tenía un patrimonio propio. De hecho, la principal razón por la cual las personas constituyen compañías es precisamente para poder crear un patrimonio independiente separado del patrimonio de los socios. Porque ustedes recordarán que se decía dentro de los temas del primer parcial que muchas de las compañías como tal me generan o me dan una protección legal por el principio de responsabilidad limitada. Ese principio implicaba que mi responsabilidad únicamente llegaba hasta el monto de lo que yo estoy aportando para la formación de la compañía y no tengo una responsabilidad respecto a mis bienes propios, a mis bienes personales. Entonces, esa persona, esa figura jurídica, ¿no?, que se crea cuando yo estoy constituyendo una compañía, al momento en el cambio, en cuando yo voy a cerrarla, lo que voy a hacer primero es extinguir esa persona jurídica o esa personalidad jurídica, ¿no? Entonces, el efecto que tiene la disolución de una compañía, el efecto inmediato, es la extinción o la pérdida de la personalidad jurídica que tiene la entidad. Consecuentemente, una vez que está disuelta la compañía, esta deja de existir como persona jurídica. Y por ende también desaparece el principio de responsabilidad limitada, desaparece esa protección. Cualquier acto que ejecute la compañía luego de que ha sido disuelta o de que se ejecute a nombre de esa compañía, ya genera una responsabilidad personal para la persona que lo esté haciendo. Entonces, el efecto jurídico que tiene la disolución es el de extinguir a la persona jurídica, ¿sí? De desaparecer a esa persona jurídica que se había constituido anteriormente. Esta disolución puede o se puede dar por varias causas, por varias razones, ¿no?, que la ley las llama causales, ¿no? Entonces, tengo varias causales por las cuales se puede dar la disolución de una compañía. ¿Cuáles son esas causales? Tengo 4 grandes posibilidades o 4 grandes causales, como son causas de pleno derecho, causas por voluntad de los socios, por decisión de la Superintendencia de Compañías o
a través de una sentencia ejecutoriada que sea emitida por una autoridad judicial. Entonces tengo estas cuatro grandes alternativas, ¿no? Y dentro de cada una de ellas, o de la mayoría de ellas, la ley me establece otras, llamemos subcausales. O sea, por ejemplo, dentro de las causales de disolución de pleno derecho hay algunas causas, ¿no? Luego, dentro de las causales de cuando se trata de una decisión de la superintendencia de compañías, también tengo varias causas. Entonces, eso lo tengo acá en la guía académica, que yo les pido que ya lo revisen mucho más a detalle, en donde están estas causales. Vamos a ir hablando sobre algunas de esas, pero ya lo principal tendrían que revisarlo de lo que se encuentra acá en la guía, ¿sí? Entonces, tengo estas cuatro posibilidades para que se disuelva una compañía. ¿Cuáles son las más comunes e incluso la más lógica? Comencemos hablando respecto a la voluntad de los socios. Por ejemplo, somos dos socios que hemos constituido una compañía y por alguna razón, cualquiera sea el motivo, queremos disolver esa compañía. Entonces voy a hacer una disolución voluntaria, porque los socios queremos disolver la compañía. Es un tema voluntario. Entonces, este proceso, por ejemplo, comenzaría con una asamblea general, en este caso dos socios, ¿no es cierto?, en donde se reúnan, en donde el objeto de la reunión o el tema a tratarse para esa reunión sea en el orden del día, sería la disolución de la compañía, y en donde los socios voten, ¿no?, resolviendo, pues en este caso, por ejemplo, disolver la compañía. ¿Qué pasa si no están de acuerdo todos los socios? No nos olvidemos que en las compañías se maneja el tema por mayoría accionaria, ¿no? Es decir, quien tiene la mayor parte de acciones de alguna forma ya tiene mayoría. Y consecuentemente la minoría tendría que adscribirse a esa decisión, ¿no? Entonces, la primera una de las opciones más comunes es cuando los socios voluntariamente quieren disolver la compañía, ¿no? En ese caso estaríamos hablando de una disolución voluntaria. Los socios entonces se reúnen, hacen una asamblea general, en la asamblea general se vota y se decide o se resuelve disolver la compañía. Luego, ya vamos a ver en cambio lo que tiene que ver con el proceso siguiente, que es la liquidación. Esa decisión de la Junta tiene que someterse a aprobación de la Superintendencia de Compañías, que es la entidad que en última instancia aprueba esa disolución. Luego tenemos causales de pleno derecho que llama la ley, ¿no? Estas son causales que operan por el hecho de que de alguna forma se vulnera un mandamiento expreso que da la norma. Por ejemplo, si la compañía superara el plazo que estuvo establecido para su constitución. Yo que se establecía en el acto constitutivo de la compañía que la misma iba a durar 15 años. Y ha llegado a cumplirse los 15 años. Esa sería una causal para que la compañía se disuelva. Es una causal subsanable porque los socios pueden reunirse y aceptar un aumento de plazo y la compañía podría seguir existiendo tranquilamente. Pero estas causales, entonces, de pleno derecho son causales que se dan porque atentan contra una norma expresa. O, por ejemplo, si es que una compañía pierde capital por debajo del mínimo legal que establece la ley. Entonces, esos son este tipo de causales. Luego las causales, en cambio, donde interviene la superintendencia de compañías también son bastante frecuentes. Este es, en cambio, ya una especie de proceso administrativo, donde la superintendencia de compañías, cuando se cumple o cuando se da alguna de estas causales que están acá, pues entonces la superintendencia interviene y genera u obliga a que se disuelva la compañía. Estas causales de alguna forma son también subsanables, ¿no? Se puede corregir, ¿sí? Se pueden corregir. Y cuando ya definitivamente no se lo puede hacer, pues entonces en ese caso sí, la superintendencia ordena la disolución de la compañía. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, veamos la primera. Me dice cuando existe imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social para el cual se constituyó. ¿Cuándo existe esta imposibilidad manifiesta? Acá tengo bueno, dentro de la guía se indica, ¿no?, que esta imposibilidad se da cuando, por ejemplo, se trata de alguna autorización o permiso estatal que se requiere para poder operar. Imaginémonos una compañía de transporte que necesita la autorización de la agencia de tránsito del país.
Entonces, si es que la Agencia Nacional de Tránsito le quitara el permiso de operación, eso haría que la compañía no pueda cumplir su objeto social, porque requiere de ese permiso que ya no lo tiene. Entonces, en ese caso, ¿no? Eso sería una causal para que la Superintendencia de Compañías le disuelva a la compañía, ¿no? Bueno, finalmente tenemos las causales cuando se da una disolución a través de una sentencia judicial. En este caso, entonces,